Vamos a ver. Que las sulfonilureas, entonces, la función que tenían era que activaban esta misma vía que yo les acababa de explicar, que era la vía clásica por la cual uno secreta insulina, ya que era lo que les decía yo, aumenta la glucosa, si aumenta la glucosa aumenta la ATP, si aumenta la ATP se bloquea el canal de potasio, si se bloquea el canal de potasio se despolariza la membrana, se los voy a repetir esta vez para que se lo aprendan, se despolariza la membrana y al despolarizarse la membrana entra mucho calcio y el calcio moviliza la insulina. Bueno, las sulfonilureas, como fármacos, lo que hacen es que bloquean directo este canal, independiente del nivel de glucosa que haya en el medio, ¿ya? Y al bloquearlo, genera que haya una salida masiva de insulina. Y al haber una salida de insulina masiva, va a generar entonces una hipoglicemia, ya que eso es lo que se busca farmacológicamente hablando. Además, también se sabe que la salida masiva de insulina va a disminuir la secreción de glucagón y por lo tanto esto va a generar que haya menos neoglucogénesis para que el paciente no esté produciendo nueva glucosa, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la producción de insulina y por lo tanto esto a su vez va a mejorar la función de la insulina a nivel periférico. Cosas súper importantes, no van a servir en los pacientes diabéticos tipo 1, porque ellos no tienen insulina. Entonces, por mucho que yo active el sistema, no van a producir más insulina. ¿Ya? A nivel farmacológico, se absorben súper bien por la vía oral, se metabolizan bien en el hígado y se excretan por la vía renal. Algo importante que ustedes tienen que saber, que como son hipoglicemiantes, los pacientes que tienen riesgo de producir hipoglicemias tienen riesgo de desmayos y de caídas, particularmente en el adulto mayor. Entonces, cuando uno trabaja con adultos mayores en la práctica de ustedes, tienen que asegurarse que el paciente no haya tomado muy reciente su sulfonilurea, ¿ya? La sulfonilurea más consumida es la glibenclamida, ¿ya? Si los pacientes han consumido muy reciente glibenclamida y son adultos mayores, al hacer ejercicio van a gastar mucha glucosa y eso va a generar que junto con el medicamento se produzcan hipoglicemias de golpe, ¿ya? Y eso va a desestabilizar al paciente. Por lo tanto, es un tema que ustedes tienen que tratar de manejar. En general, en la actualidad, a los pacientes mayores de 70 años se evita el uso de la glibenclamida, pero todavía tenemos pacientes inestables que requieren consumirla, ¿ya? Efectos adversos de la toma de este medicamento. Pueden producir náuseas y vómitos. La verdad es que la mayoría de los pacientes no lo siente o no lo informa, ¿ya? Lo mismo que dolor abdominal. Sí o sí van a producir hipoglicemia porque ese es el efecto que uno busca. Por lo tanto, los endocrinólogos educan al paciente para que consuma la suficiente cantidad de hidratos de carbono asociada al consumo de los medicamentos. Pero ustedes saben que los pacientes son porfiados, po. Y como son porfiados, muchos de ellos pueden tener hipoglicemias por una alimentación inadecuada, ¿ya? Lo otro importante es que estos medicamentos generan un efecto que se llama tipo disulfiram, que nosotros no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver en antibióticos, que es como el efecto negativo que produce el consumo de alcohol. Entonces, estos medicamentos no se pueden consumir con alcohol porque si no aparecen todos los efectos adversos asociados al consumo de alcohol. Sudoración, dolores, vómitos, mareos, pérdida de la concentración, temblores, etc. Y lo otro es que como aumentan el consumo de glucosa periférico, al aumentar la insulina, los pacientes tienden a ganar peso, ¿ya? Eso mayoritariamente es lo más común observado. Una cosa súper importante es que, primero, la sulfonilurea, yo ya les dije, no se pueden utilizar en pacientes insulino dependientes, o sea, diabéticos 1, porque no producen insulina. ¿Ya? No se puede utilizar en pacientes que tengan daño renal o hepático debido a que estos medicamentos trabajan en esos ámbitos y, más importante, se correlaciona con el hecho de que produce desbalance de los niveles de glucosa en estos órganos, ¿ya? Y lo otro importante es que si bien no está directamente contraindicada en el embarazo, en Chile al menos no se utiliza, ¿ya? Debido a que han habido casos de defectos a nivel del septo ventricular, es decir, del desarrollo cardíaco, y han ocurrido casos de anencefalia. Por lo tanto, en Chile se considera, o en Latinoamérica en realidad, se considera absolutamente prohibido su uso en el embarazo, ¿ya? Entonces,
a pesar de que este es el fármaco más utilizado, lo que les mencionaba yo, la glibenclamida, para que lo noten por ahí, glibenclamida, tenemos que considerar entonces que tiene muchos efectos adversos que nos hacen que haya pacientes que no pueden consumirlo. Las embarazadas, los adultos mayores, los alcohólicos. Y eso significa, por lo tanto, que tenemos que tener otro tipo de medicamentos que nos sirvan para administrar o controlar los niveles de glucosa en el paciente, ¿ya? Y en ese sentido vamos a decir entonces que además de las sulfonilureas, acuérdense, la glibenclamida, tenemos otras familias que nos van a apoyar en el control glicémico de mi paciente. Y las más importantes que apoyan en el control glicémico del paciente son las biguaninas, ¿ya? Que es la que vamos a ver a continuación. Las biguaninas, en realidad la única biguanina que existe en la clínica es la metformina, así que apréndanselo así nomás. La metformina es el fármaco estándar para el control de las glicemias cuando el paciente no está descompensado, ¿ya? Glicemias alteradas en la adolescencia, en el joven, en el adulto mayor, etc. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Este medicamento lo que hace es que mejora la sensibilidad periférica de la insulina por un mecanismo que va post-receptor de insulina en el músculo, en el hígado y en los adipocitos. ¿Qué genera esto? Que el paciente, una vez que consume metformina, aumente la captación periférica de la glucosa, independiente de la insulina que produzca el paciente, es decir, independiente de la situación de las células beta pancreáticas. Principalmente la mejora en el consumo de glucosa está en los músculos y en el tejido adiposo, ¿ya? Y eso va a generar que el paciente disminuya la gluconeogénesis, o la neoglucogénesis, como quieran llamarlo, mejore la oxidación de los ácidos grasos y por lo tanto el gasto de ácidos grasos, y también mejora la captación de glucosa. Por lo tanto, vamos a decir que como no produce ni disminuye los niveles de glucosa de manera brusca, lo vamos a considerar un euglicémico, ¿ya? Así que vamos a decir que estos medicamentos no son normoglicemiantes, sino que son euglicemiantes. En ese contexto, vamos a considerar que la metformina, toma hija, allá, que la metformina es el medicamento, vaya hija, que se consume en mayor cantidad entonces para controlar la glicemia en pacientes normalizados, por lo mismo que les acabo de explicar, porque no produce hipoglicemias, o si las produce, se asocia solo a una mala ingesta de alimentos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la metformina? Como produce un aumento de los gastos de ácidos grasos en el organismo y produce una baja de los niveles de hidrocarburos, o hidratos de carbono, tiende a ser anorexígeno, tiende a generar que el paciente tenga menos hambre y por lo tanto disminuya su peso. La mayoría de las veces son un efecto positivo, por cierto, pero ojo y considerar los pacientes que son de bajo peso que pudiesen producir una baja ponderal. Y ahora, lo más importante, y es que la mayoría de los pacientes que consumen metformina informan que durante la primera semana de consumo se produce un trastorno gastrointestinal de mediano a grave, con diarrea, meteorismo y dolor abdominal importante, ¿ya? En general se pasa durante la primera semana de consumo, pero es bastante incómodo porque es un cuadro diarreico profuso, ¿ya? En ese contexto, si el paciente a la semana se ha restabilizado la función gastrointestinal, se puede seguir consumiendo metformina. Si el paciente no la ha restablecido, se debe bajar la concentración de metformina o en su defecto buscar algún fármaco alternativo, ¿ya? Otra cosa importante es que como la metformina produce un aumento de la función muscular del miocito, va a producir un aumento de los niveles de ácido láctico. En la mayoría de los pacientes, el aumento del ácido láctico no es algo grave ni importante, pero los pacientes que tienen trastornos renales, pacientes que tienen trastornos respiratorios o trastornos cardíacos, particularmente en el anciano, donde el ácido láctico es menos tolerado, es una situación que hay que informar y de preocupación, ya que puede terminar en urgencia, ¿ya? Otra cosa, a nivel mundial,
si uno busca el uso de metformina en el embarazo, en la mayoría de las cartillas dice que no está indicado su uso, pero hay suficientes estudios que han indicado de que mejora la sobrevida tanto del feto como de la madre cuando es consumido la diabetes gestacional, ¿ya? Siempre y cuando la mujer esté controlada su glicemia. Así que en la actualidad, hace aproximadamente unos 4 años, es que, no, un poquito más, unos 4 o 6 años, es que la metformina en la actualidad es considerada como el medicamento estándar para las pacientes que tienen resistencia a la insulina en el embarazo y no han tenido problemas de fetotoxicidad al consumirla. Ya, de hecho, se cree que la metformina salvaría vidas. Otra cosa importante también de mencionar es que como la metformina mejora el metabolismo periférico, también mejora el metabolismo asociado a los esteroides, ¿ya? Este es un tema extra. Como se asocia entonces al aumento, o sea, al consumo, al metabolismo de los ácidos grasos, mejora la beta-oxidación y otros componentes y se ha visto que mejora también la producción de ciertos esteroides, particularmente de algunos esteroides de la vía sexual. Y por otro lado, también se ha visto que bloquea algunas vías, ¿ya? Y dentro de eso se ha visto que bloquea la vía de la hormona luteinizante, ¿ya? Y eso las correlacionaría con una disminución del síndrome premenstrual, una disminución del hirsutismo, ¿ya? Y una disminución del ovario poliquístico, ¿ya? También se ha visto que disminuye los andrógenos, también se correlaciona con el hirsutismo, en la subida de peso y el acné en la adolescencia, y también se ha visto que mejora la recepción de la 17 hidroxiprogesterona y por lo tanto mejora la funcionalidad ovárica. Y eso indicaría que sería mejor para controlar una ovulación cíclica en aquellas mujeres que tienen pérdida de la ovulación o su ovulación es muy desregular, serviría para mejorar la ovulación y en el caso de las mujeres que deseen quedar embarazadas aumentaría la probabilidad de embarazo, ¿ya? Entonces ustedes ven, este es un medicamento que es como bien certero porque modifica varias vías metabólicas, desde el metabolismo en la baja de peso hasta el control de la glicemia en el paciente diabético, seguido por un apoyo de las funciones gestacionales y de control de la menstruación en las mujeres, ¿ya? ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener de la metformina? Además de los efectos adversos que recién les mencioné, que el gastrointestinal es el más importante. Otra cosa importante es que con el consumo crónico de metformina, debido a los cambios gastrointestinales, pudiese disminuir la absorción de vitamina B12. Por lo tanto, es importante que estos pacientes consuman vitamina B12 de manera exógena o mejoren su dieta cárnea, ¿ya? O sea, aquí ni pensar que un paciente sea diabético, consuma metformina y sea vegano, porque ahí vamos a tener una deficiencia de vitamina B12 importante y grave, ¿ya? Entonces hay que mejorar la dieta del paciente o bien administrar medicación. ¿Dónde la voy a usar? En todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con insulinoresistencia, porque necesitamos mejorar la resistencia periférica. En las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y como apoyo en el tratamiento de la obesidad o de la disregulación menstrual. Consideraciones que hay que tener en la carrera en el caso de ustedes, que este medicamento, como es tan utilizado en la población, recuerden que aquí lo toman desde la adolescencia hacia adelante, también mucho en el adulto mayor, este medicamento en sí no es hipoglicemiante, pero si su paciente no consume suficiente glucosa, puede terminar siendo un hipoglicemiante. Más aún, considerar que en Chile a la mayoría de los pacientes les administran glibenclamida más metformina, o sea, le dan las dos drogas juntas, ¿ya? Que se ha visto que es muy bueno para controlar la glicemia en los pacientes descompensados, pero esos pacientes hacen muchas hipoglicemias cuando tienen cambios bruscos en el ejercicio físico. Por lo tanto, ustedes tienen que tener mucho ojo ahí con esos pacientes, ¿ya? ¿Consultas hasta ahí, chicos? Ya. Si no tienen ninguna, continúo. Esos son los dos medicamentos más usados para controlar la glicemia, ¿ya? Existen otros que se utilizan cuando mis pacientes no toleran la glibenclamida o no toleran la metformina, ¿ya? Súper, gracias Alejandro.
Cuando mis pacientes entonces no toleran la glibenclamida o la metformina, vamos a utilizar otros fármacos donde tenemos a la rosiglitazona, ¿ya? O la pioglitazona, que son de la familia de las tiazolidinedionas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Estos fármacos lo que hacen es que actúan a nivel de los receptores nucleares, modificando la transcripción celular para que eso aumente la beta oxidación, o sea, el consumo de ácidos grasos, y por otro lado aumente la sensibilidad a la insulina a nivel periférico. Por lo tanto, estos medicamentos se ha visto que son útiles para disminuir las dislipidemias cuando el paciente es diabético. En fondo, paciente diabético y además dislipidémico, estos fármacos serían útiles, siempre y cuando el paciente no pueda utilizar los que mencioné recién, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de las tiazolidinedionas, de la pioglitazona y rosiglitazona? Pueden producir hipoglicemia si el paciente no tiene una dieta adecuada. Además, pueden producir edemas y muchos pacientes informan de anemias, cefaleas y diarreas, ¿ya? Es por eso que no es un medicamento de primera línea, ya que no es tan seguro. Lo otro importante, si el paciente no puede consumir glibenclamida, ya sea porque tiene falla renal, ya sea porque es intolerante a la glibenclamida o ya sea porque es un adulto mayor extremo, entonces uno le puede dar pioglitazona más metformina, la mezcla de los dos, ¿ya? Pero insisto que no están utilizados en la clínica. Y después tenemos otro grupo de fármacos que son más modernos, que también se utilizan para controlar la glicemia, pero en el mercado son extremadamente caros por si acaso, pero se llaman gliptinas y de estos tenemos tanto orales como intravenosos. Y lo que hacen estos medicamentos es lo siguiente. Nosotros, cuando ingerimos alimentos, suma de alimentos, producimos péptidos pancreáticos, ¿ya? Y dentro de ellos producimos al GLP-1 y GIP, que son los que están ahí, ¿ya? Que son activados a nivel intestinal. Estos dos, el GLP-1 y el GIP, lo que hacen es que aumentan la liberación de insulina. Por lo tanto, generan un pic de insulina postprandial, que eso es lo que mantiene, de hecho, nuestros niveles de insulina en sangre. Como solo se encargan de producir el pic de insulina postprandial, en general son rápidamente degradados por una enzima que se llama DPP4 o dipeptidasa tipo 4. ¿Ya? Y cuando son degradados por la DPP4, ya no están más los GLP y por lo tanto ya no hay más pic de insulina, ¿ya? Otra cosa súper interesante es que GLP y GIP también actúan en el formato de la saciedad del hambre, producen la sensación de que ya no quieres ingerir más alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Estos medicamentos lo que hacen es que van a bloquear a la DPP4, ¿ya? Y al bloquear a la DPP4 no se va a degradar los GLP y los GIP, y por lo tanto la persona va a tener un pic más permanente de insulina, permitiendo entonces que la ingesta de alimentos de la persona se condiga con la cantidad de insulina que va a producir, ¿ya? Por lo tanto, lo que van a hacer es que van a producir la suficiente insulina relacionada con la alimentación o con la ingesta de la persona, ¿ya? Así que se los considera como controladores suaves de los niveles de glicemia del paciente, ¿ya? Y lo otro que es súper importante es que van a aportar a la disminución del vaciamiento gástrico y van a producir entonces una supresión del apetito y una disminución de la ansiedad. Entonces estos medicamentos, si bien no son tan poderosos como las otras familias en disminuir la glicemia, sí apoyan a aquellos pacientes que tienen consumos excesivos de alimentos, ¿ya? Y por lo tanto su cuerpo se ve intoxicado por los altos niveles de glucosa. Consideraciones que hay que tener con esta familia, que tienen muchos efectos adversos, pero dentro de ellos lo más importante es que producen dolor articular intenso. Y es aquí donde yo se los menciono, porque muchas veces esto puede llegar a ser inhabilitante, ¿ya? Muchos, de hecho, de los medicamentos están en estudio todavía y todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos adversos a futuro. Y finalmente, existe otro grupo de medicamentos que no son antidiabéticos en sí, pero que disminuyen los niveles, la ingesta de hidratos de carbono del paciente y se conocen como inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿ya? Particularmente el más vendido aquí en Chile es la acarbosa. Este medicamento lo que hace es que inhibe
o bloquea la ruptura de los polisacáridos en el intestino. Y por lo tanto la persona no puede absorber los dímeros de glucosa, ¿ya? No, porque en el fondo lo que va a tener son largas cadenas de polisacáridos que no son posibles de absorber. Y como no son posibles de absorber, va a generar que la persona disminuya los niveles de glucosa en sangre. Pero tiene consideraciones bien importantes y es por qué se utiliza tan poco. Uno, porque para eso se requiere para que estos medicamentos sean útiles, se requiere que la persona consuma hidratos de carbono complejos, o sea, de frutas y verduras, y no hidratos de carbono simples, porque la glucosa, la blanca, la cristalina, se va a absorber igual y va a producir hiperglicemia igual. Entonces, si el paciente es bueno para comer pasteles, dulces y azúcar común, este medicamento no va a servir para nada. Y lo otro importante es que como impide que se rompan los polisacáridos en el estómago, estos polisacáridos de cadena larga van a quedar en el intestino y van a producir distensión abdominal. Y además las bacterias de nuestro intestino las van a utilizar como recurso alimenticio y por lo tanto van a fermentar. Y eso va a producir flatulencia y diarrea, ¿ya? Entonces, en general, no son considerados como medicamentos ni de primera ni de segunda línea y solo son utilizados en aquellos pacientes donde el problema es la absorción excesiva de glucosa, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, comentarles que para el control de la diabetes tipo 2 vamos a tener varias estrategias. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene una disminución de las células beta, y necesito que produzca más insulina, vamos a tener a las sulfonilureas, ¿ya? Ahora, si mi paciente solo tiene insulinoresistencia, voy a utilizar a la metformina. Ahora, si mi problema es que el paciente no secreta de manera adecuada la insulina porque no reconoce la ingesta de alimentos, entonces voy a utilizar a los análogos de GLP-4, P1 o DPP-4, inhibidores de DPP-4, ¿ya? Y si el problema es que mi paciente tiene problemas de vaciado, o sea, necesito que disminuya la ingesta de glucosa, pero en realidad a nivel interno produce insulina suficiente, le voy a administrar inhibidores de alfa-glucosidasa. Si uno ahora los mira por potencia y utilidad, que es la tabla que está ahí abajo, vamos a ver que si uno mide el efecto hipoglicemiante en relación al porcentaje de hemoglobina glicosilada, que no sé si ustedes saben, pero para que un paciente diabético esté controlado, debe disminuir sus niveles de hemoglobina glicosilada, que es lo que está ahí, ¿ya? Entonces, la meta en nuestros pacientes diabéticos siempre es que disminuya la hemoglobina glicosilada. Y si ustedes se fijan, la mejor de todas es la glibenclamida, que puede disminuir hasta 2 puntos porcentuales, seguido de la metformina, que son los dos mejores. Y es por eso que son los fármacos que además de ser seguros, disminuyen bastante bien y controlan bastante bien la descompensación de nuestras hemoglobinas glicosiladas. Recordar que las sulfonilureas no son recomendables en adultos mayores por riesgo de hipoglicemia y caída, y en su defecto se trata de administrar más metformina, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la tabla del MinSal, uno puede observar que siempre a todos nuestros pacientes diabéticos se les va a exigir cambio en el estilo de vida y probablemente es ahí donde les van a llegar muchos, ¿ya? Más metformina al inicio, ¿ya? Si con la metformina no funciona o no puede controlar la hemoglobina glicosilada, entonces se le va a sumar a la metformina la glibenclamida, salvo que el paciente no pueda consumir glibenclamida, ¿ya? Si el paciente controla bien su hemoglobina glicosilada, se le va a pedir que haga más ejercicio, que aumente su tasa de ejercicio y que continúe con su tratamiento. Si el paciente no controla bien la hemoglobina y después de que le dan metformina más glibenclamida, sigue sin controlar bien la hemoglobina glicosilada, entonces se le va a empezar a dar insulina, ¿ya? Y es aquí donde vamos a terminar la clase ahora, que es explicarle las insulinas, ¿ya? Comentarles que si bien las insulinas no son tan utilizadas en la actualidad, debido a la cantidad de fármacos que tenemos alternativos para controlar la glicemia, todavía se utilizan obligatoriamente en pacientes diabéticos tipo 1,
en pacientes diabéticos tipo 2 con descompensación probada, o sea que en el tiempo no lograron mejorar las metas, en pacientes con pie diabético o con algún tipo de isquemia periférica, donde claramente necesitan una baja importante de la insulina, y en las mujeres gestantes, donde la metformina no logró aportar a la baja de la glicemia, es decir, diabetes gestacional descompensada, ¿ya? Solo para que ustedes se hagan una idea, nosotros tenemos diferentes picos de insulina durante el día, ¿ya? Que se asocian con nuestra alimentación. Particularmente nosotros nos alimentamos 3 veces al día, un desayuno, un almuerzo y una cena, ¿ya? Y además nosotros producimos, además de esta insulina asociada al consumo de alimentos, nosotros producimos una insulina que se llama insulina basal, que nos permite mantener los niveles mínimos de insulina para la ingesta de cualquier glucosa intermedia o de gluconeogénesis, y por lo tanto para mantener las condiciones fisiológicas del paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a dar insulina exógena, es decir, vamos a insulinizar, nosotros tenemos que emular estos picos alimenticios, pero además tenemos que emular este pic basal. Recordar que en los pacientes diabéticos tipo 1, ellos no producen ningún tipo de insulina, por lo tanto hay que emularlas todas, ¿ya? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar de las insulinas como medicamento, ¿ya? Nos vamos a quedar en esta etapa, que son los hipoglicemiantes. ¿Cuándo insulinizamos? Vamos a insulinizar cuando mi paciente tenga un mal control glicémico postprandial, cuando no pueda controlar de manera adecuada su hemoglobina glicosilada en los diabéticos mellitus tipo 2, o bien, en su defecto, en los pacientes diabéticos mellitus tipo 1 que no producen insulina. ¿Cuáles son las insulinas que hay en el mercado? Yo aquí no me voy a detener mucho porque esto es un área de la endocrinología, ¿ya? Y de la diabetología. Solo quiero que ustedes las conozcan un poquito, ¿ya? Dentro de las insulinas que hay en el mercado, las vamos a dividir en 4 grupos, ¿ya? Las insulinas de acción rápida, las insulinas de acción corta, las insulinas de acción intermedia y las insulinas de acción prolongada. No es difícil de aprendérselo. Dentro de las rápidas vamos a tener las que son muy rápidas. Y si ustedes se fijan aquí, lo que hacen estas insulinas después de inyectar es que emulan diferentes pics plasmáticos, y eso está en colores abajo, ¿ya? Entonces uno mide los niveles plasmáticos de insulina versus las horas post-inyección. Y vamos a ver que las de insulina de acción rápida o muy rápida, que son estos 3 nombres que están ahí, Aspart, Lispro y Glulicin, emulan el pic inmediato post-ingesta. Si uno se va al monito que yo tenía aquí, emulan este pic, ¿ya? El pic postprandial. Después tenemos las insulinas de acción corta, también conocida como insulina regular o insulina cristalina, que es la que está mucho en las urgencias, ya que es una insulina que se puede inyectar endovenosa, las otras todas se deben inyectar intraadiposo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, emula el pic, pero es un poquito más largo en la cantidad de tiempo en el que está, ¿ya? O sea, está más tiempo, el paciente tiene más tiempo disponible insulina post ingesta de alimentos o post inyección. Después tenemos las de acción intermedias, que es la NPH, muy utilizada también en la clínica en la actualidad, que si ustedes se fijan, no alcanza a llegar el pic máximo clásico del postprandial, pero está casi durante todo el día del paciente produciendo cierta cantidad de insulina. Aproximadamente dura entre 12 a 14 horas, ¿ya? Y después tenemos la de vida media prolongada, que son la de Termit y la Glargine, y que en este caso la Glargine es la que emula el pic basal, ¿ya? Que acuérdense que los pacientes diabéticos tipo 1 tienen que consumir insulina basal. Entonces, si uno lo mira ahora en conjunto, vamos a ver que de las rápidas, acá está solo el ejemplo de la Lispro, se inicia muy, muy, muy rápido. O sea, casi a los 15 minutos el paciente ya empieza a secretar insulina y no dura más allá de 3 horas. ¿Ya? La cristalina se demora aproximadamente 30 minutos en hacer efecto y no dura más allá de 6 horas. La NPH o intermedia
se demora mucho en hacer efecto, más de 2 horas, ¿ya? Pero está aproximadamente entre 12 y 16 horas en el organismo. Y las largas, que es las que están aquí, de vida media muy larga, también se demoran mucho en hacer efecto, pero están mucho tiempo en el organismo del paciente. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué me detengo en esto? Porque primero el paciente tiene que saber cuándo va a comer. Si va a comer en los próximos 15 minutos y es muy ordenado comiendo, lo ideal es que consuma las ultra rápidas cada vez que va a ingerir comida. Si el paciente va a comer lento o se va a demorar en ingerir los alimentos, lo ideal es que espere la media hora, que sería la cristalina, ¿cierto? Y lo otro tiene que ver con cuándo desaparece. Si va a desaparecer a las 4 horas esta, la ultra rápida, significa que el paciente no puede comer a las 4 horas, porque si come a las 4 horas no va a tener suficiente insulina en el organismo y le va a dar una hiperglicemia, ¿ya? Lo otro que es importante es que si consume, o sea, si se inyecta estas prolongadas, el paciente debe saber que va a producir un valor basal, pero no va a poder contrarrestar los niveles de la ingesta externa de azúcar. Esto también tienen que manejarlo ustedes, porque en el fondo cuando vengan a terapia, ustedes tienen que saber qué insulinas tienen en sangre para saber cuánto es el riesgo de hipo e hiperglicemia, ¿ya? Para que ustedes puedan apoyar en el control del paciente. Veamos algunas. De las rápidas, la Lispro, ¿ya? Lo que les decía yo, un inicio extremadamente rápido. De hecho, el paciente se les inyecta unos minutos antes de ingerir alimentos e ingiere alimentos. E incluso se la puede inyectar mientras ingiere alimentos, ¿ya? Estas insulinas, todas son de DNA recombinante, ¿ya? Son lo que la gente conoce como transgénicos, ¿ya? Pero como salvan vidas, no vamos a decir absolutamente nada malo de los medicamentos recombinantes, ¿ya? Lo que se hace con esta insulina es que se les cambian algunos aminoácidos en su secuencia para que dure más o menos, ¿ya? Y en este caso lo que se logra es que el pic sea muy rápido y emule muy bien la insulina postprandial. Después tenemos a la insulina regular o de vida media corta o insulina cristalina. Y esta, como les digo yo, es la insulina clásica intrahospitalaria porque se puede administrar por todas estas vías, subcutánea, intravenosa, intramuscular, ¿ya? Y es la única que se puede dar intravenosa y por lo tanto no sirve para controlar a los pacientes que están con unas hiperglicemias impresionantes que llegan al hospital, ¿ya? En general, este medicamento se demora 30 minutos en hacer efecto, por lo tanto el paciente tiene que inyectárselo primero, esperar un tiempo prudente y después consumir alimentos, ¿ya? También eso me permite manejar al paciente hospitalizado, debido a que como nosotros sabemos la hora en que va a consumir alimentos, se le puede administrar con prudencia esta insulina. Y lo otro es que permite mantener un pic aproximado de 6 a 8 horas. En realidad 6 aprox, ¿ya? Después tenemos a la NPH, que era de acción intermedia. La palabra NPH viene de protamina neutra de Hagedorn, que es como la forma en que se hizo y que está asociada a una solución de zinc, ¿ya? Que permite alargar su vida media, pero también disminuir su pico. Y eso genera entonces que en los pacientes que controlan pero muy bien su alimentación, yo puedo darle 2 veces, como dura 12 horas aprox, yo puedo darle 2 veces al día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, después de 8 de la noche a 8 de la mañana siguiente. El punto aquí en los que consumen NPH es que no deben haber cambios bruscos en los ejercicios ni cambios bruscos en la dieta, ¿ya? Y finalmente tengo a las de vida media larga, que son la glargina y la determir, que les decía esto, que debido a su estructura modificada se genera que sean extremadamente lenta su absorción y al ser lenta su absorción va a durar en el organismo casi o aproximadamente 24 horas, pero nunca va a producir un pic, no produce pic durante el día y eso va a generar que no sirvan para disminuir la insulina post ingesta de alimentos. Así que la glargina y la determin, que funcionan muy parecido, no se van a utilizar para los pacientes diabéticos tipo 2, ya que los diabéticos tipo 2 no tienen problemas con el basal, los diabéticos tipo 2 tienen problemas con las hiperglicemias, ¿ya? Y por lo tanto estos medicamentos son utilizados para mantener la fisiología basal en los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Cuáles son los efectos adversos de la administración de las insulinas? El más importante de todos es la hipoglicemia,
¿Ya? La hipoglicemia puede ocurrir porque no se espera el tiempo suficiente que el medicamento necesita para hacer efecto y se ingiere el alimento, porque no se ingiere suficiente alimento o porque el paciente aumenta su ritmo cardiovascular y metabólico muscular, o sea, en el fondo hace más ejercicio, ¿ya? Y por lo tanto no considera el exceso de ejercicio con la dieta y eso puede producir una hipoglicemia importante. La mayoría de estos pacientes parten con hipoglicemias tipo taquicárdicas, confusionales y vertiginosas, ¿ya? Es lo primero que aparece. Y en el fondo hay que rápidamente tratar al paciente con un aumento de los niveles de glucosa para poder contrarrestar la hipoglicemia que tienen presente. Lo otro importante es que muchas de estas insulinas, particularmente antes de que fueran recombinantes, producían hipersensibilidad, ¿ya? Y por lo tanto los pacientes tenían muchos trastornos dérmicos asociados a la inyección con la insulina. Dentro de los trastornos dérmicos vamos a tener las lipodistrofias, que son la aparición de estructuras lipídicas tipo tumorales bajo las zonas de inyección, o bien la pérdida de la masa lipídica en la zona de la inyección. Y también van a aparecer moretones, alergias, granulaciones, pequeños rupturas de vasos, etcétera. Y esto se va a asociar con el exceso de inyecciones del paciente, con el uso de bombas de insulina, o también cuando los pacientes se inyectan rápido, les inyecta un tercero que no se maneja bien, etcétera, ¿ya? Y también se ha visto que los pacientes crónicos, se está refiriendo a diabetes tipo 1, que en el fondo el diagnóstico fue en edad pediátrica temprana y llevan muchos, muchos años con la administración de estas insulinas, aparecen en algunos casos resistencia inmunitaria a la insulina, aparecen anticuerpos antiinsulina y por lo tanto el paciente tiene que ir cambiando la marca de la insulina que consume y el tipo de insulina que consume. Así que por lo tanto el paciente siempre tiene que estar censando los tipos de insulina que va a administrarse durante su vida, ¿ya?